bienvenido sea el cepo a las empresas, que nadie se le ocurra liberarlo totalmente. O sea, saquemos esa idea de que, la palabra cepo la detesto. Saquemos esa idea de que el mercado de cambio tiene que ser un mercado totalmente libre y fuera de control, porque la libertad absoluta del mercado cambiario tiene que ser la frutilla de la torta, tiene que ser la final de la Champions League, no el partido de hoy. Entonces, cuando estemos ya con el riesgo país bajo, cuando estemos con la competitividad a tope, cuando estemos con la demanda de dinero perfecta, ahí liberemos todo el mercado. Hoy dejemos las restricciones como están. Obviamente dejemos que la producción funcione, dejemos a las empresas pagar dividendos, no hagamos disparates, pero no liberemos el mercado totalmente. A mi gusto se liberó demasiado apresuradamente el acceso a las personas. Primera pregunta, tema libre. ¿Cómo lo ves? Y ahí arrancamos. Bueno, a ver, es el tercer año de esta administración de Milei. Como casi siempre el vaso medio lleno, medio vacío. El vaso medio lleno es que por primera vez en las últimas 3 administraciones el tercer año no es de una crisis, no es de un despelote, no es de una devaluación, no es de una aceleración inflacionaria, no es de una contracción económica grosera. Había pasado en 2014, en 2018 y en 2022, como que el tercer año postelectoral venía siendo por H o por B muy malo, y eso se lo va a evitar. Hoy la economía argentina tiene seguros como para evitar una crisis, fundamentalmente el superávit fiscal y el superávit comercial. Ahora, simultáneamente, los resultados, las consecuencias de esto son todavía un escenario muy gris, un escenario que no termina de arrancar, un escenario donde las dos variables macro probablemente más relevantes, que son el nivel de actividad y la tasa de inflación, no están mal, pero no están bien. El PBI sube, pero tiene una fenomenal heterogeneidad. 40% de la economía todavía está muy rezagada. Y abstrayéndome, porque como dijiste, creo, por lo menos intento ver la película completa y no el árbol, sino el bosque, abstrayéndome del 3 y pico por ciento de inflación por mes de los últimos meses, que creo que es más bien anecdótico, yo me concentro en que hace 18 meses que estamos al 2,5%. O sea, me preocupa mucho más que hace 18 meses que la tasa de inflación da 2,5, 2,5, 2,5, que la anécdota de los últimos meses al 3. Yo sé que a la gente le molesta en su bolsillo que subió la carne, que subió la nafta, que subió la luz, que subió el colegio, pero para el macroeconomista eso es anecdótico. Lo relevante, lo profundo, es que se hace 18 meses que estamos al 2,5 y que hace 18 meses que la actividad industrial, la construcción y el comercio, que es 40% de la economía, porque está bien, a la minería le va bárbaro, al petróleo le va bárbaro, al gas le va bárbaro, la actividad financiera se está recuperando, pero entonces estamos en ese tipo de economía. Buena noticia, no vamos a tener crisis, como tuvo Macri en el 18, Cristina Fernández en el 14 o Alberto Fernández en el 22. Pero crisis cambiaria. Crisis macroeconómica. Yo diría, no vamos a tener una aceleración inflacionaria, no vamos a tener un PBI negativo, no vamos a tener megas despelotes financieros. Sí tenemos esta economía gris que no termina de generar resultados contundentes. Ahora, quiero ir a algo que mencionabas al principio. 18 meses de una inflación de 2,5 que está en el rango del 2. Supongo que si hablamos con alguien del gobierno dirá, bueno, a ver, estamos en un proceso de desinflación, o no sé cómo es el nombre técnico que le ponen ellos, que mencionan ellos, porque estamos yendo a una economía en equilibrio, por los precios relativos de servicios públicos, por etcétera, etcétera. ¿Es justificado todavía eso? ¿O que aumenten la luz, el gas, todos los precios regulados y que eso provoque inflación? ¿Es justificativo? Vamos a separar dos cosas. Primero, me parece que desde lo semántico, yo tiendo a prestarle menos atención a las palabras que a los hechos, pero hay que mencionarlo, desde lo semántico, desde lo oral,
Y el gobierno se fue de boca demasiado, alentando expectativas demasiado optimistas en que la inflación iba a bajar, iba a colapsar, y eso la experiencia mundial te muestra, que es como hacer un régimen. Es mucho más fácil sacarte los 20 kilos que te sobran que el último. O sea, es mucho más fácil bajar de 300% a 20 que de 20 a 15, de 15 a 10. Entonces sabíamos que era un proceso difícil bajar la tasa de inflación. Lo que pasa es que no está en 20, está en 30, y no fue un año, es un año y medio. Entonces está tornando largo. Ahora, a veces pero te interrumpo con esto. Haber dicho que en agosto la inflación iba a tener un 0 fue temerario. Yo tiendo a darle menos importancia a eso, pero reconozco que las autoridades tienen que prestarle más atención a las palabras. Yo le presto atención a los hechos. A mí me gusta más leer el boletín oficial que el Twitter, pero hay que prestarle atención. Segundo, si la tasa de inflación hoy fuera exclusivamente por los precios relativos, yo aplaudo, porque para mí cambiar los precios relativos es un hecho positivo. Miro los números y en los últimos 18 meses los precios relativos, no es que la luz mejoró de precio, no es que el gas mejoró de precio, no es que el colectivo mejoró de precio. El fenomenal ajuste de precio relativo que se hizo en la administración, que hizo esta administración, lo hizo fundamentalmente en los primeros 6, en los primeros 12. O sea que venía medio interrumpido el proceso. Si después tenés las cosas puntuales de la economía, alquileres viene encabezando los rankings, carne tenés una cuestión internacional donde la buena noticia es que están aumentando las exportaciones y el costo que pagamos la carne como vale en Uruguay. Ahora, al mismo tiempo que la carne, el alquiler o el transporte están más altos en los últimos meses, la verdura, la ropa y algún otro que me olvido está por debajo. Lo que importa son los promedios, por lo menos para el macroeconomista. Así que ahí lo que está, digamos, este programa que fue muy exitoso para frenar la espiralización inflacionaria, lo que logró es que cuando dio 25, 20, 15, 10, 8, 4, eso se frenó y fuimos al 2,5, desde que estamos al 2,5 no vamos ni para atrás ni para adelante. Está faltando un plan de estabilización integral, algo que diga, mirá, quiero ir a un número más bajo, no a 0, pero qué sé yo, algo que sea 1 por mes, por decir algo. Me da la sensación que cuando juntamos política y economía, y eso ya queda para una futura administración. O sea, acá, si 2026 da un poquito menos que el año pasado, si en vez de 31 da 29 o 28, elegí vos el número, y después da 21, no sé qué, y se habrá dado por satisfecho. Y quedará un plan de estabilización para el futuro, para una administración próxima, la que sea, gane quien gane, en el sentido de que Argentina todavía una moneda que tenga precios estables no tenemos. Ahora, y para cerrar el tema inflación, y le hablo a los chicos, vuelvo al concepto, pecó de soberbio, pecó de optimista, porque la verdad que si vos decías, mira, estamos bajando de una inflación de arriba del 50%, luego 30, luego 20, luego un poquito menos y para la próxima gestión el cierre final, y compro. Y yo por ahí yo creo que pecó de la falta de un estudio más profundo de la historia argentina. Cuando vos estudiás la historia argentina, la verdad que el único caso donde la tasa de inflación colapsó de manera permanente fue la convertibilidad, sí, y lo hizo con un tipo de cambio sustancialmente más bajo que el de hoy, o sea, con un atraso cambiario más bajo que el de hoy, más profundo que el de hoy. Lo que pasa es que en aquel momento por otros motivos era sostenible. Cuando vos mirás otras experiencias argentinas e internacionales, la verdad que te muestra que estos son procesos más lentos, más graduales, más difíciles. Entonces, adecuar la política económica, que la tasa de inflación va a ser 20 y pico, 30, y pasa a ser un tema relevante, que no es mediocridad ni falta de audacia en los objetivos, es realismo. A mí me gustan los objetivos cuando son audaces pero realistas, Si yo me propongo que Excursionista sea campeón de la Champions League, voy a errar, no vamos a hacer nunca. Ahora, proponete ganar el partido del sábado. Entonces quiero decir, se pecó, no sé, la palabra soberbia queda un poco fuerte porque es casi tocar las personas. Se pecó de no entender cómo son estos procesos históricamente en Argentina y en Latinoamérica. Que la política fiscal juega un rol clave, no tengo ninguna duda. Que la política monetaria juega un rol clave, no tengo ninguna duda. Pero hace falta algo más. Ahora, y perdón, repregunta de la última pregunta. Vaya. Porque corremos el riesgo que
que la gente, las familias, al haber hecho un ajuste enorme, esperando una inflación realmente baja, acorde a lo de los países de la región, se sienta mal, sienta que ha hecho un esfuerzo muy importante para algo que finalmente no fue, que haya un cierto sesgo de decepción. Y bueno, es que hoy estamos todavía en ese periodo probablemente intermedio de transición donde el costo ya se pagó y el beneficio todavía no se cosechó. A ver, debo decirle, el beneficio fue evitar la otra. Si hubiéramos estado en una espiralización inflacionaria hubiera sido peor. Pero como que todavía los beneficios de la estabilidad, entendida como la reaparición del crédito, como la mejora del poder adquisitivo, el ambiente de que no tengo que preocuparme por esas cosas, todavía no está. Entonces es cierto, una tasa de inflación al 30% anual es muchísimo mejor que 100 o 200 o 300 de donde veníamos en los 3 años anteriores, pero no permite la recuperación del poder adquisitivo del salario. Rodolfo, y hacia adelante, ¿cómo ves el proceso de desaceleración? ¿Más lento de lo previsto? No, a ver, y acá es muy importante el comparado con qué. Sí. Porque si me preguntás si comparado con los últimos 3 meses al 3 va a venir, o sea, la tasa de inflación va a ir al 2 y pico, ya desde abril va a dar 2,5 y mayo, junio y julio va a dar 2 y pico, o sea, comparado con el 3 vamos a estar mejor. Si tomás lo que te dije antes, y va a ser, en vez de estar 18, vamos a estar 21 meses al 2,5, volver a esa tónica. Es bueno en el sentido de evitar la espiralización, pero muestra todavía un proceso que, ojo, vamos a ser también claros o confusos. Todavía no terminamos de entender muy bien por qué. ¿Qué es lo que genera todo esto? Que hay una inercia, que hay una expectativa, que hay una especie de círculo vicioso de precios donde vos aumentás porque él aumentó, porque yo aumenté, porque el otro aumentó. Estamos en un proceso que no es que sabemos exactamente por qué y cuál es la receta. Entonces, la palabra expectativa, la palabra inercia, que casi vienen de afuera de la economía y están jugando un rol. Entonces, ese es el esquema. Por otra parte, hoy sería muy malo pretender que la inflación baje a costa de una recesión más fuerte que la que tenemos, como sería muy malo pretender reactivar la economía a costa de una inflación más alta. Entonces hay que encontrar ese caminito muy estrecho, en que quiero que la economía recupere. Porque necesitamos que la economía recupere, sobre todo los sectores rezagados, pero al mismo tiempo que la tasa de inflación baje un poquito. Y ese es el desafío de política económica. La cuestión en el mundo no es la causa, pero complica. Entonces ahí estamos. Ahora, para bajarlo lo más a tierra posible, ¿no? Vos recién hacías esta analogía, que está muy bien, que la ha utilizado de hecho el presidente en varias ocasiones, que es como en una dieta, siempre lo primero, lo más fuerte es fácil bajarlo, los últimos kilos son los más complicados, que es lo que pasa ahora. ¿Por qué termina ocurriendo ese fenómeno? ¿Y qué es hoy principalmente lo que más lo está trabando? ¿Es ese chocolatito de la noche? ¿Es la guerra? ¿Qué está pasando? A ver, si vamos a los últimos 3 meses, son las 3, 4 anécdotas que te dije. Si vamos a por qué estamos ahí estancados en el 2,5, te lo acabo de decir recién, no tenemos un diagnóstico muy claro, no del por qué, sino del cómo se hace para arreglarlo. Si vos me decís, voy a hacer una fenomenal restricción monetaria y una recesión, a la larga los precios van a dejar de subir, pero peor el remedio. Claro, por eso yo voy al origen, peor. ¿No? ¿Dónde está el origen de eso? Y bueno, a ver, es que si nos remontamos a 50 años de historia argentina, te reitero, el único programa que logró pulverizar la tasa de inflación en un periodo de 6 a 12 meses fue la convertibilidad con un tipo de cambio mucho más bajo que hoy y en un contexto diferente. Entonces, no hay muchos antecedentes de cómo se hace esto de manera violenta. ¿Cometiste un error al alentar expectativas exageradas? Probablemente sí. Ahora, entonces hoy tenés que si el tipo de cambio, mucho más para bajarlo, te aconsejaría que no lo hagas, el nivel de actividad lo tenés que recuperar, la cuestión fiscal la tenés que como mínimo mantener. Entonces, ese es el esquema en el que estamos. A mí me da la sensación que vamos a ir a un esquema gris, a un esquema mediocre, donde, te repito, si la inflación de este año da 25 y la actividad mejora un poquitito y no hay nadie que esté absolutamente conforme, y casi digo donde hay que firmar. ¿Está bien el tipo de cambio o está atrasado? El tipo de cambio, te voy a decir 2 cosas que espero
no contradecirme. A ver. Espero no contradecirme. Te vamos a ayudar. La primera es que si yo miro series históricas, yo hago un análisis como si el tipo de cambio dependiera de Rodolfo Santangelo, te diría está demasiado bajo, no me gusta. En poco tiempo el 1400, por poner un número redondo, se le va a parecer demasiado al 350 que dejó Massa en noviembre del 23, ajustado por inflación, o al que teníamos con Caputo hace un año y medio. Y no me gustaba ese tipo de cambio, estaba demasiado bajo. Me gustaba más el 1600, equivalente de hoy, que estaba hace 6 meses. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el tipo de cambio no lo determina ni Caputo, ni Santangelo, ni Canenguiso, lo determina el mercado. Y a mí me gusta cuando el tipo de cambio lo determina el mercado. Yo le tengo un gran respeto al mercado libre como determinante del tipo de cambio. Entonces el mercado sabe más que yo, sabe, el mercado dice, hay alguien que vende y hay alguien que compra, y el resultado es 1400. Y además el gobierno está comprando, no para evitar que baje, sino porque tiene que comprar, porque necesita pagar la deuda y acumular reservas. Entonces, mientras el mercado sea 1400, yo casi te digo a llorar a la iglesia. A llorar a la iglesia, porque nos parece bajo, sí, me parece bajo. No me gusta cuando Madrid está más barato que Buenos Aires. No me gusta cuando Río de Janeiro es una bicoca. Está demasiado bajo, pero el mercado dice 1400. Ahora, si mañana, y cuando digo mañana no es mañana, es en el futuro cuando sea, en la segunda mitad del año, el mercado, la oferta y la demanda, llegara a decir 1600, bancátela. Porque si la regla de juego, que el tipo de cambio lo determina el mercado, te lo banca cuando es 1400, cuando es 1600 o cuando es lo que diga. Del mercado cambiario tenemos una buena noticia, que es que las exportaciones están muy bien. Muy bien. Bueno, hoy a las 16 tenemos balanza comercial. Sale balanza comercial. Vamos a ver acá en vivo. Y probablemente, mirá los números, pero sospecho, no tengo ningún inside information, por supuesto, vamos a tener un buen dato exportador y un mal dato importador. O sea, la exportación viene bien, porque la cosecha es buena, más allá de que viene demorada la cuestión de la soja por la lluvia, la minería, el petróleo, todo lo que ya sabemos. Paradójicamente el nivel de importaciones, mirá que te la pasás viendo autos chinos y jamón ibérico en el supermercado, están bajísimas. El macroeconomista hoy te dice el nivel de importaciones está muy bajo, más vale que suba, más vale que aumente la demanda de dólares de los importadores, porque si no significaría que la recesión está peor de lo que imaginamos. Y tercero, la demanda de dólares de la gente está muy alta. Que eso último es mi mayor preocupación. Por cuestiones culturales, porque el dólar está barato. Por razones de que está barato en términos de lo que llamamos turismo, tarjeta de crédito, pago, Sí. Todo eso es un dólar muy barato, porque encima, vos fíjate qué curiosidad, en Argentina pagamos impuestos para todo menos para comprar dólares. Tenemos un amigo en común, hincha de Racing, que dice, los dólares de vaca muerta terminan en Punta Cana. Sí, digamos, los dólares del superávit comercial terminan o en turismo en el exterior o en atesoramiento. Sí. El turismo al exterior, a ver, me encanta viajar, soy un fana de viajar, pero debo reconocer que viajo subsidiado, porque yo cualquier cosa que compro en Argentina pago impuestos. Compro dólares para viajar, no pago impuestos. Que eso ya me remonta... Ojo, no des ideas, porque de eso van a sacar, no que bajen los otros impuestos. Bueno, doy ideas porque vos sabés que yo me considero recontra liberal, capitalista y pro mercado, pero para mí la salida del cepo fue muy anticipada, fue muy apresurada. Sí. O sea, Ahora te hago una pregunta sobre eso, porque hablabas de el tipo de cambio es el que marca el mercado, etcétera, pero estamos en un mercado libre. No, pero... Si hay un cepo para empresas. Pero bienvenido sea el cepo a las empresas, que nadie se le ocurra liberarlo totalmente. O sea, saquemos esa idea de que... La palabra cepo la detesto. Saquemos esa idea de que el mercado de cambio tiene que ser un mercado totalmente libre y fuera de control, porque la libertad absoluta del mercado cambiario tiene que ser la frutilla de la torta, tiene que ser la final de la Champions League, no el partido de hoy. Entonces, cuando estemos ya con el riesgo país bajo, cuando estemos con la competitividad a tope, cuando estemos con la demanda de dinero perfecta, ahí liberemos todo el mercado. Hoy dejemos las restricciones como están, obviamente dejemos que la producción funcione, dejemos a las empresas pagar dividendos, no hagamos disparates, pero no liberemos el mercado totalmente. A mi gusto se liberó demasiado apresuradamente el acceso a las personas. La gente viaja a Punta Cana o al Mundial o a donde sea, barato, y atesora dólares
Y ahí, bueno, acá yo creo que hubo un error de diagnóstico, porque en la cabeza del equipo económico, si el tipo de cambio baja, la gente va a comprar menos dólares, porque perdió. Y yo creo que en la cabeza del argentino, si el tipo de cambio baja, compró más, porque está barato. Vos fíjate una cosa que me cuesta mucho explicarla, pero que creo que es así. El año pasado, 2025, desde la llamada liberación del cepo y obviamente influida por la cuestión electoral de agosto, septiembre, octubre, los argentinos compraron toneladas de dólares, récord histórico de todos los tiempos. Perdieron plata. Perdieron porque el que compró dólares perdió. El que compró le hubiera convenido hacer otra cosa. En lo que va del año. Si no estuviera la dama, lo diría de manera más Dígalo, contundente. no pasa nada. Las cosas que Les decimos. importa, Pero Como quedó les River importa 3 pepinos a los argentinos que compraron dólares y perdieron. que hayan perdido. Bueno, de hecho, en lo que va del año, perdió un 6%. Bueno, esta 1.400 habría que Por hacer el eso, pero cálculo. compararlo Pero- en costo de oportunidad contra cualquier cosa. Rodolfo, y ahora entonces con la tasa que está negativa en términos reales, si uno está viendo también la curva del ECAPS, incluso está perforando el 2%, ¿de qué forma se puede evitar que esa demanda muy buena se tu modere? pregunta. Muy buena tu pregunta, porque yo creo que la baja de la tasa de interés que estamos viendo es muy necesaria porque es la contrapartida de la astronómica tasa de interés que tuvimos allá por agosto, septiembre. O sea, la tasa de interés se tuvo que ir a la miércoles, complicó todo a la gente endeudada. Vos tenías descubierto en tarjeta de crédito y te mataron. Entonces hoy tenés que ir para el otro lado, tenés que facilitar la refinanciación de las deudas con los bancos morosos, impagos, Sí. pomos, llamalo como vos quieras. Entonces la tasa al 20 es la contrapartida de la tasa al 50, que es negativa en términos reales, absolutamente necesaria, porque si no explotaba todo ese esquema. Ahora, al mismo tiempo, el ahorrista me va a decir, ¿yo qué hago? Que el que venía comprando dólares va a dejar de comprar dólares con la tasa al 20, tenés que darle otro condimento, otro incentivo, otra señal, y no va a pasar. Con lo cual, me imagino que esta demanda de dólares, que para mí es un problemón tan alta, va a continuar. Y va a continuar, insisto, porque está atrasado, por cuestiones culturales, porque si tenés un mango en este país, se ahorra en dólares. Imagino que es una mezcla de todo. O sea, obviamente la cuestión cultural, histórica, prontuaria, llamarlo como quieras, está. El argentino, qué sé yo, te cuento experiencias personales que he visto. Ejecutivo de una alta empresa multinacional que se retira y cobra su indemnización. Ni pregunta cuánto está el tipo de cambio. Él sabe que lo que cobra va a Canuto. Claro. Lo llama el oficial de cuentas, Pero- mirá que tengo un fondo de inversión en peso de energética. Después ve. Primero los dólares y después analizo. Y para el 10%, para el no sé qué por ciento. O mi tía que tiene $100 en el home banking y dice, compro. Entonces, eso es historia. El de las medias de Moldaski. Puede Todos ser. los meses le pongo- Ahora, que obviamente, la oferta y la demanda juega. Y que cuando una cosa está barata compras más y cuando una cosa está cara compras menos, eso es economía 1, eso lo estudié el primer año, el primer día de clase del primer año de la facultad. Entonces, espera, vuelvo a lo que hablábamos antes. A 1.400 es una tentación. 1.400, el argentino que está pensando en el futuro, en su jubilación, en la educación de los hijos, en el por las dudas, dolariza portafolio. Pero eso ha ocurrido, ¿cuánto hace que ocurre eso? ¿20, 30, 40 años? Te diría del Rodrigazo para Del acá. Rodrigazo en adelante ha jugado un rol. Y un punto no menor, déjame decirlo, porque mirá que nosotros muchas veces enfatizamos el concepto de economía bimonetaria, pero la economía bimonetaria, que es un dato de la realidad, economía bimonetaria quiere decir que los argentinos usamos los pesos para ir al supermercado y los dólares para ahorrar, para el canuto. Hay un mundo de diferencia, esto que te voy a decir es muy importante, ojalá lo explique bien. Hay un mundo de diferencia entre convencer al argentino que tiene el dólar en la caja de seguridad, que lo saque, que lo lleve al banco, que lo lleve a la concesionaria y que lo introduzca en la economía, que eso es todo a favor, a que si tengo pesos compro dólares y algo lo saco, porque esto va en contra. Entonces, la economía bimonetaria funciona mejor
cuando convenzo al argentino que saque el canuto de la caja de seguridad del colchón. Y funciona peor cuando significa que el argentino con los pesos compra dólares y se va a Punta Cana o lo saca del sistema. O sea que esto que insiste el gobierno Caputo de los dólares, de traer los dólares que están en el baúl, que están en la caja de seguridad o en la caja dentro de un armario, que vengan al sistema, digamos, está bien orientado. Está bien orientado, fue muy importante en el blanqueo de allá de diciembre del 24, que fue un espaldarazo a esa primera etapa del programa, pero por lo menos los números que conocemos hasta hoy reflejan que el segundo intento, que es a partir de la inocencia fiscal, está pasando sin pena ni gloria. ¿Y por qué? Porque no se entendió, porque si ibas a hacer un blanqueo, es un blanqueo, no un eufemismo. Puede haber una cuestión obviamente legal en términos de que el blanqueo fue un blanqueo y esta inocencia fiscal no sé qué cosa, pero está claro que si la inocencia fiscal pretendía que yo tengo dólares y me los gasto, y el argentino todavía para gastárselo tiene que necesitar gastárselo. Lo que hizo en el blanqueo fue llevarlo al banco. Y el upgrade, el progreso que tuvo Argentina, te diría en los últimos 20 años o 10 años, es que el sistema financiero como guardador de dólares es creíble, es confiable. O sea, hoy hemos superado terremotos financieros importantes y la gente no corrió a retirar los depósitos en dólares. La última corrida de depósitos en dólares fue agosto del 19. Desde entonces puede pasar cualquier cosa que los depósitos en dólares no bajan. Es como que el argentino, toquemos madera porque esperemos que eso no cambie, el argentino le cree más al sistema bancario que a los chorros. Si me lo llevo a mi casa me lo pueden afanar, si lo dejo en los bancos... Bueno, no es poco. No es poco. Estos dos chicos son jóvenes. Pero nosotros hablábamos en el 2001. Los depósitos en dólares, pero no tengo claro tu edad, pero yo creo que soy más grande que vos. Hay historias largas. Yo tengo 58. Por eso, creo que si yo He tengo visto 10 dos más, Copas Libertadores. Yo vi todas las copas. Yo vi de la primera del Bocha. Yo vi 4. ¿Sabes que la única séptima que conozco yo la de Beethoven? No, pero siempre es este año, ¿viste? La séptima es la que viene. No, este año. De Beethoven. No, este año. La séptima de Beethoven, si no la conoces, escuchala porque pero y la nuestra. No, y pero la quiero nuestra, decir, no me con saques. gol de Burruchaga en... ¿Me tengo que poner de pie? Por favor, ¿Me tengo que por poner favor. de pie? No dejen que les quiten me el sacaste. No, del dólar. Quiero decir, la inocencia fiscal y está está fracasando en convencer al argentino que reintroduzca los dólares encanutados en el sistema. Pero me quiero quedar en esto que vos mencionabas. Se compran dólares y algunos dólares vinieron por el blanqueo. Los que no se fueron a Punta Cana, por lo menos están en los bancos. Parte quedaron en el ¿Qué sitio. podés hacer con eso? Bueno, no, es lo que se está haciendo. Parte que vos hacés los números, la mitad se fue de turismo, tarjeta y compañía, la mitad lo compró la gente para atesorar, de lo que compró parte lo dejó en los bancos, parte se prestó en el mercado de capitales, en las ON, parte se fue al exterior. De lo que reciben los bancos, la mitad lo prestan, porque el sistema bancario tiene una formulita que no quiebra, que es que no más del 54% de los depósitos se prestan, el restante 46% queda en la bóveda. ¿Eso hay que tocarlo o hay que dejarlo? No, déjalo ahí. Déjalo ahí, ¿no? Déjalo ahí. Mirá, vamos a seguir con los ejemplos futboleros. Vos podés ir perdiendo 2-0. Mirá que si sacás 2 defensores y ponés 2 delanteros, te podés comer 4. Entonces, Claro. si vas a sacar 2 defensores para poner 2 delanteros y tener una sensación de que vas a hacer 2 goles, no que te vas a comer 4. Entonces, hoy lo que anda bien, que es el sistema financiero en dólares, no lo toques. No lo toques porque eso funciona bien. Alcanza, no, porque otro tema importante, el sistema financiero dolarizado es muy importante para la estabilidad macro, pero no le llega al comercio y a la pyme de caseros. O sea, la economía argentina del consumo se mueve en pesos. La economía de los dólares es el agro, vaca muerta, cuestiones puntuales muy importantes que no las afectemos, pero no es para el consumo de chocolatines en el kiosco de San Martín.
No, nadie va a pagar un chocolatín con $1. Que no es un tema menor para el entendimiento de la economía bimonetaria, porque la economía bimonetaria la tenemos que entender así. El peso el peso para las transacciones y el dólar para el ahorro. Así funciona. A ver, no quiero faltar a mi promesa y no te quiero retener más tiempo, pero hay dos temas que quiero preguntarte. El primero, bueno, lo que hablamos, la economía real. Vos al comienzo de la charla mencionaste los 3 sectores que no repuntan: industria, el comercio, la construcción, y justamente son los 3 que más gente emplea. Hoy Argentina tiene una paradoja, si recordás debates históricos, que es que la inversión que viene genera mucha divisa, y eso es bueno, pero no genera empleo. Antes teníamos inversiones que consumían divisas y generaban empleo. Mejor dicho, al generar empleo consumían divisas. Bueno, siempre la frazada corta. Hoy generan divisas, el agro, la minería, pero no generan empleo, o generan poco empleo, o el derrame es muy lento, llamémosle, porque se hace la obra civil en San Juan o en Salta, o la papelera en Corrientes, pero no compite contra sobre todo los sectores urbanos. Entonces sí, ahí hay un tema donde la transición tiene costos dolorosos. Y la última, el riesgo político, esta trampa en la que está metida el gobierno, que no puede salir, que Adorni, que esto, que lo otro, que el propio gobierno se queja, todas las buenas noticias que tengo y ustedes se dedican al departamento de Adorni, ¿termina afectando la economía o la economía está en sus propios terrenos, en sus propios carriles? Yo creo que, a ver, obviamente los funcionarios tienen que comportarse como la ley manda, así que hay un primer problema, vos respetá la ley y no solo ser, sino parecer, así que hacé las cosas como corresponden. Ahora, al mismo tiempo, y esto de ninguna manera es una justificación de comportamientos inadecuados, cuando la economía anda bien, eso pasa a un segundo rol. Entonces, si vos me preguntás, yo voy en la relación política y economía, a riesgo de ser demasiado defensor de mi profesión, y la economía termina financiando cualquier error político. Vos tenés la economía funcionando y sabés cómo vas para adelante. La Ferrari de Menem, ¿te acordás? Ya que tenemos... ¿te acordás? Tenés ejemplos de todo tipo. Entonces, hoy, obviamente, los casos que vos mencionás ocurren porque ocurren, no por la economía. Pero la economía, la falta de resultados económicos contundentes lo magnifica.